Veamos varios ejemplos de cómo factorizar, por ejemplo, trinomios de manera que tengamos factor común monomial. Esto, de acuerdo con lo que hemos visto, hay que mirar bien cada uno de los términos del polinomio y si detectamos o de existir factores comunes, es decir, aquellos números que dividen, incluyendo variables, a cada uno de los términos. Tienen que estar en cada uno, en todos. Si falla en uno, ya no es factor común. Pues lo que vamos a hacer es, y recomendable, comenzar con el coeficiente numérico o con los coeficientes numéricos. Vemos ahí que para menos 4 y menos 3 no hay ningún número repetido ahí, es decir, no hay ningún número que los divida a la misma vez, así que no hay factor común monomial, o mejor dicho, no hay factor común numérico. Vamos ahora si pasa lo mismo o que puede ocurrir con las variables. Miramos y vemos que hay factores X en todos y cada uno de los términos. Pues quiere decir que hay factor común y ese va a ser el que tiene el exponente más pequeño. Como vimos ahí, el exponente más pequeño entre los tres términos es X a la 2. Y ahora procedemos. ¿Habrá Y en todos los términos? Sí, variable factor Y. Y el más pequeño de los exponentes es el de aquí, este último término, que es el Y a la 1. Pues lo escribimos rápidamente. Pues quiere decir que este es el factor en común para ese trinomio. X a la 2 y Y. Quiere decir que ya formamos el factor común y coloquialmente decimos que sacamos los factores en común. Ahí tenemos el factor común que va a quedar entonces en el polinomio restante, es decir, en el otro factor que va a ser trinomio. Este es el factor común monomial, se le dice así porque es un monomio. Entonces el otro factor será binomio, trinomio, un polinomio como tal. Como del primer término no sacamos nada, o mejor dicho, del primer término no sacamos nada del coeficiente numérico, quiere decir que se quedó completo ahí dentro. Seguimos ocultando, mirando y de ese primer término sacamos X a la 2, de X a la 5 que había originalmente, pues tienen que quedar dentro en ese primer término para el factor trinómico, X a la 3. Y de Y a la 4 que había en ese primer término, todavía no nos hemos movido de ahí, sacamos una Y, así que debe quedar Y a la 3 en el otro factor, en el polinomio. Ahora nos movemos, como aquí no hay nada del menos 4, se quedó completito adentro. Sacamos totalmente el X a la 2, así que aquí no puede aparecer nada porque ya lo sacamos fuera. Y del Y a la 3 sacamos un Y, así que tiene que quedar Y a la 2. Y así repetimos con el próximo. El menos 3 no hay nada de él acá en el factor común monomial, por lo tanto se quedó totalmente adentro. Pero sí sacamos el X a la 2 totalmente y el Y, por lo tanto, dentro ya no puede quedar nada de X ni Y. Por lo tanto, tenemos aquí el factor común monomial y esta es la factorización mediante el factor común monomial. Factor común, monomio, multiplicado por un polinomio. Si tú vuelves ahí y multiplicas por cada uno de ellos usando las teorías previas, vamos a tener el trinomio original. Eso es lo que es factorizar en general y es lo que es factorizar el factor común en particular. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos aquí 8x a la 4 y a la 2, y a la 2 aquí, menos 4x a la 2 y a la 2 z a la 3. Vamos a hacer lo mismo.
Empezamos por los factores numéricos y vemos que en este caso sí hay factor común numérico porque el 4 divide al 8 y el negativo 4. Nos movemos entonces secuencialmente entre x a la 4, habrá otra x sí, a la 2, pues la menor de esas es x a la 2, x a la 2. Seguimos con el y a la 2 y el y a la 2, factor común idéntico, los dos con el mismo exponente, pues sale el y a la 2. Aquí no hay más ninguno, pero sí vemos que aquí en el término número 2, segundo término del polinomio, hay un factor z a la 3 que no está acá. Pues entonces ese no es factor común, porque para ser factor común tiene que repetirse en todos y cada uno de los términos. Y entonces vamos a ver qué es lo que queda, el otro factor. Del 8 sacamos el 4, tiene que quedar 2, porque es la única manera que multiplicando, recuerda, factores significa multiplicar. Tiene que ser 2 para que nos dé el original 8. Con las variables es mucho más fácil. Había en x a la 4, sacamos x a la 2, tiene que quedar todavía x a la 2. Y en cuanto a la y, sacamos exactamente todas las y. Sacamos todas las y a la 2, así que adentro no puede quedar nada en el primer término del polinomio. Así que procedemos. De la única manera que lleguemos de 4 a negativo 4 es que sea multiplicando por negativo 1. Pues por lo tanto ese factor común va a estar adentro. No vamos a escribir el 1 porque como es redundante, con el menos es suficiente. Así que dividimos menos 4 y 4, como sacamos 4 quedó el menos 1. 4 por menos 1, menos 4 y seguimos. Factor común x a la 2 lo sacamos completo, así que aquí adentro no puede quedar ninguna x porque ya lo tenemos todo fuera. Lo mismo va a pasar con el y a la 2. Está dentro en el polinomio original aquí en este segundo término, pero lo sacamos fuera, así que ya no puede quedar nada adentro. Y z al cubo, no hay nada en el factor común, pues entonces eso es lo que queda del segundo término. Entonces decimos que este es el factor común para este binomio y que la factorización por factor común monomial es 4x a la 2 y a la 2, que es el factor común, repetimos, y queda entonces 2x a la 2 menos z a la 3. La factorización por el factor común es la primera que siempre debemos intentar. Si esa no se da, puede ser que hayan otras formas. Veamos este ejemplo ahora. Volvemos con nuestro método. Entre 3 y menos 5 no hay factores en comunes, no hay nadie que divida simultáneamente. X a la 7 no aparece en alguno de los términos, así que no es factor común. Y a la 2 lo mismo, no aparece en uno de los términos. W aparece más que en uno y Z también. Pues aquí no factorizaremos por factor común. Intentaremos otras formas de ser posible esta, pero ciertamente el factor común aquí no aplica y por ese medio no factorizaremos más. Así que ahí tenemos 3 ejemplos que nos pueden aclarar el concepto explicado.